buenos días. Les habla el abogado Rostiver Sotomayor Tapia, quien el día de hoy abordará el tema de los sujetos procesales en el nuevo Código Procesal Penal. El presente video tiene por finalidad analizar este instituto procesal de un punto de vista práctico y jurisprudencial. Entonces procederemos a desarrollar. Sujetos procesales. Los sujetos procesales en el Código Procesal Penal están regulados a partir del artículo 160 al 113 del Código Procesal. Entre los sujetos procesales encontraremos al Ministerio Público, la policía, la víctima, la persona jurídica, el tercero civil, el actor civil, el querellante, el imputado y el abogado defensor. Hablaremos del Ministerio Público. ¿Cuáles son los principios que rigen su actuación? El principio de legalidad, el principio de jerarquía, el principio de objetividad, el principio de unidad y el principio de independencia e imparcialidad. Atribuciones del Ministerio Público, conforme señala la Constitución Política, las más primordiales: velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, representar a la sociedad en los procesos judiciales, emitir dictámenes previo a la emisión de resoluciones judiciales y ejercer iniciativa en la formulación de leyes. El Ministerio Público puede actuar e iniciar una investigación a partir de 4 fundamentos: de oficio, a petición de las partes, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. A través de ello, el Ministerio Público es el único titular de la acción penal. Ergo, es quien ejercita los actos de investigación y conduce la investigación desde un inicio hasta su culminación. Para ello es importante recordar el expediente 19-2018 incidente 9 de la Sala Penal de Apelaciones del Colegiado A en delitos de corrupción de funcionarios, quien en su fundamento 5.7 señaló como un deber objetivo del Ministerio Público la de recabar tanto los elementos de cargo y de descargo. He allí la importancia de la actividad fiscal, que no solo está vinculado a recabar las pruebas vinculadas a la acreditación de un delito, sino por el contrario, también a las que acrediten la inexistencia del mismo. La Policía Nacional. La Policía Nacional del Perú, ¿cuál es el rol que tiene y cuál es su finalidad? Es garantizar y restablecer el orden interno. Atribuciones de la policía: recibir denuncias, proteger el lugar de los hechos, la denominada escena de crimen, practicar el registro de personas, recoger los instrumentos del delito, practicar las diligencias orientadas a la identificación de personas, recibir la declaración de cuantas personas tengan conocimiento del hecho ilícito, efectuar bajo inventario los secuestros e incautaciones necesarias vinculadas a los hechos derivados del delito, allanar los locales de uso público o abiertos al público, asegurar los documentos privados o públicos que puedan servir para la investigación y capturar a los presuntos autores y partícipes del hecho criminal. Otro sujeto procesal: el imputado. ¿Quién es el imputado? Este sujeto procesal es aquella persona quien ha sido imputada de una conducta criminal por parte del Ministerio Público. Es aquella persona contra quien se tiene elementos de convicción que son postulados por el Ministerio Público. Importante: ¿cuáles son los derechos de estos imputados en el desarrollo de un proceso penal y que debe ser respetado por la Fiscalía, por la Policía y por los jueces? Primero, a conocer los cargos en su contra. Esto en forma detallada y concreta. A esta se le denomina imputación necesaria. Segundo, designar a la persona o institución
a quien se ha de comunicar en forma inmediata su detención. Tercero, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Cuarto, abstenerse a declarar y, si acepta hacerlo, que esté acompañado de su abogado defensor en todas las diligencias que se requiera su presencia. Esto está garantizado por el derecho a la no autoincriminación. Quinto, que no se emplee en su contra medios coactivos. Y por último, ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de salud cuando su estado de salud así lo requiere. Estos son los derechos primordiales, digámoslo así, pero no los únicos que tiene el imputado. ¿Qué pasa cuando nos encontramos frente a la vulneración de alguno de estos derechos? El abogado defensor tiene el instituto procesal de la denominada tutela de derechos. Y así lo ha establecido el Acuerdo Plenario 4/2010/CJ/113, quien ha señalado que la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado y así evitar posibles desigualdades entre el perseguidor y el perseguido. Entonces, el mecanismo procesal para resguardar los derechos del imputado será la tutela de derechos. El abogado defensor. La abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho, pues tiene como finalidad representar al imputado al interior de un proceso judicial, haciendo valer sus derechos. Derechos del imputado: defender con independencia a quienes soliciten su servicio, renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia, exigir el cumplimiento de una defensa cautiva, vale decir que tiene que estar representado por un abogado, ser atendido tanto por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional si así lo requiere el ejercicio de su patrocinio. Víctima o agraviado. La víctima o agraviado. En el nuevo Código Procesal Penal se define a la víctima como todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado como consecuencia de la misma. ¿Cuáles son los derechos que tiene el agraviado en un proceso penal? A. A ser informado de los resultados de la actuación en la que haya intervenido. B. Ser escuchado antes de cada decisión. C. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de la autoridad competente. A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Asimismo, se le informará sobre los derechos que éste tenga. El actor civil es un sujeto procesal ya dentro de un proceso y, a diferencia de la víctima, el actor civil es una ficción legal en la cual el Estado reconoce adicionalmente a ser víctima otros derechos de participación judicial y a este se le denomina actor civil. ¿Cómo se debe constituir en actor civil? Se debe presentar una solicitud al juzgado de investigación preparatoria en la cual se debe indicar los siguientes datos. 4. Los generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica a quien se representa. La indicación del nombre del imputado, el tercero civilmente responsable en caso de existir o contra quien va a proceder el pedido de actor civil. C. El relato circunstanciado del delito y la exposición de las razones que justifican su pretensión. Y D. La prueba documental que acredite el derecho conforme al artículo 98 del Código Penal. En este punto debemos recordar el Acuerdo Plenario 5/2011/CJ-116,
quien en su fundamento 11 reconoce que el actor civil es el perjudicado que ejerce ese derecho de acción civil dentro de un proceso penal. Y la oportunidad para solicitar esta constitución es hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria. ¿Y cuándo concluye? Cuando se notifica de manera formal la disposición de conclusión de investigación preparatoria por parte del Ministerio Público. En este punto hemos desarrollado algunos conceptos respecto a los sujetos procesales. Para fines didácticos, procederemos a realizar algunas preguntas de manera ilustrativa. Primera pregunta. Principio por el cual el Ministerio Público determina los hechos, materia de incriminación y ulterior valoración judicial. A. Principio de especialidad. B. Principio de jerarquía. C. Principio acusatorio. D. Ninguna de las anteriores. Para responder esta pregunta, recordaremos la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, en el recurso de queja 1678-2006 Lima, con carácter vinculante, que en su fundamento número 4 ha señalado que el objeto de proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los hechos que determinarán la incriminación e ulterior valoración judicial son definidos por el fiscal. A esta también se le denomina principio acusatorio. Por ende, la respuesta a esta pregunta será la alternativa C. Pregunta número 2. Respecto de las diligencias preliminares, marque lo correcto. El Ministerio Público recaba los elementos de convicción, de cargo y descargo sobre la responsabilidad penal. B. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si correspondiere, las diligencias preliminares o dispondrá que realice la Policía Nacional. C. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal. Y D. Todas las anteriores. Analicemos la alternativa número A. El Ministerio Público, en efecto, se encarga de recabar todos los elementos de convicción, de cargo y de descargo. A esto también se le denomina el principio de objetividad. La segunda alternativa. En efecto, cuando el fiscal tiene conocimiento de una noticia criminal, puede disponer la apertura de las diligencias preliminares o disponer que ésta se realice a cargo de la Policía Nacional. También es una alternativa correcta. C. En efecto, es función de la policía realizar actos de investigación. Sin embargo, esta investigación se realizará bajo la dirección y conducción del Ministerio Público. Por ende, también es una respuesta válida. Entonces, de las 4 alternativas, consideramos que la respuesta válida será la alternativa D, es decir, todas las anteriores. Pregunta número 3. ¿Existe un plazo para formular renuncia por el abogado defensor del imputado? A. No existe plazo para renunciar. B. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 72 horas antes de la realización de la diligencia. Y C. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia. Y D. Todas las anteriores. Para ello citaremos el artículo 85 respecto al reemplazo del abogado defensor, que establece el plazo de 24 horas para formular renuncia. Entonces, la respuesta correcta será la alternativa C. Pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia entre agraviado y actor civil? A. Son las mismas personas y cuentan con los mismos derechos. B. La víctima puede participar en el juicio oral sin limitación alguna. C. La víctima es el perjudicado del delito y el actor civil es el autor del delito. Y D. La víctima es el perjudicado del delito y el actor civil es el sujeto legitimado en el proceso penal, quien requiere el resarcimiento económico. Sobre este particular citaremos el artículo 95 y el artículo 104 del Código Procesal Penal, que establece, el primero, los derechos del agraviado y el segundo, los derechos del actor civil. Así,
La diferencia que radica entre el primero y el segundo será que el agraviado viene a ser la persona sobre quien recae el daño sufrido o el daño criminal. En cambio, el actor civil es aquella persona debidamente legitimada quien solicita una pretensión resarcitoria al interior del proceso penal. Pregunta número 5. Oportunidad para constituirse en actor civil en el proceso común. A. Durante las diligencias preliminares. B. Posterior a la culminación de la investigación preparatoria. Y C. Antes de la culminación de la investigación preparatoria. Y D. Ninguna de las anteriores. Para ello, citaremos el Acuerdo Plenario 5-2011/CJ-116, referido a la Constitución Actor Civil, Requisitos, Oportunidad y Forma, quien en su fundamento 16 hace referencia que la oportunidad para solicitar la constitución en actor civil, concordante con el artículo 101 del Código Procesal Penal, será hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria, es decir, hasta antes que se emita la disposición de conclusión de investigación preparatoria y ésta sea válidamente notificada a los sujetos procesales. Muchas gracias, hemos concluido con el presente módulo.